Hola familia, un placer de estar aquí con vosotros. Para mí es un honor formar parte del equipazo de Lelo. Agradecer el trabajazo que hacen para mejorar la calidad de vida de las personas y al final es mi objetivo como profesional del sector del fitness. Me presento, Cesc Escolà, un placer, profesor de fitness en programas de televisión. Empecé durante la pandemia con un programa de entrenamientos en televisión desde casa para activar y motivar a todo el mundo, Operación Triunfo, etc. Y a partir de mi comunidad de Instagram, pues intento esto, ¿no? Transmitir mi pasión, mi motivación por el entrenamiento y los hábitos saludables. Hoy estamos aquí, me hace mucha ilusión formar parte de esta educación sexual con Lelo. La relación es directísima con una buena calidad de vida, así que tenemos que ser conscientes que no se nos olvida, ¿no? Que para tener una vida saludable no solo es entrenar el cuerpo, entrenar la mente, psíquica, física, mentalmente, sino que va mucho más allá, hay muchas más esferas de la salud, como es la sexual. La relación que vamos a hacer hoy entre el entrenamiento, el fitness y la preparación y entrenamiento del suelo pélvico es importantísima para evitar muchísimos problemas y obtener muchísimos beneficios. Así que preparadas para hacer una masterclass dirigida a los hombres, pero que evidentemente también todas las mujeres lo pueden realizar. Eso sí, vamos a disfrutarlo, a sufrir un poco y a conectar y a descubrir qué es esto del suelo pélvico y cómo lo trabajamos con ejercicios de Pilates Fit, una clase completa de trabajo de core que será muy interesante. Así que vamos allá. Empezamos con un calentamiento, pero antes me gustaría recordar qué es el suelo pélvico y para qué sirve. El suelo pélvico es un conjunto de músculos y articulaciones que tenemos en la base de la pelvis. Es como si fuera una especie de hamaca que ayuda y que sostiene estos músculos, ¿no? Es importantísimo trabajarlos, fibrarlos, tonificarlos, fortalecerlos para evitar muchos problemas y obtener beneficios, como he dicho anteriormente, como puede ser, se dedica a controlar el control de que no se te escape la orina, el control anal, evita problemas de lumbares y también disfunciones sexuales, como puede ser pérdida de orgasmos o también problemas con la erección o que ya no sientes, tienes dolores o molestias. Así que importantísimo para tener una buena calidad física, sexual y psicológica. Me gustaría también recordar que este suelo pélvico forma parte del core. Hoy vamos a hacer un trabajo de core que se involucran, aparte de los abdominales, también pues lumbar, suelo pélvico y el diafragma. También hacer un recuerdo, un pequeño recordatorio de cómo aprendemos esta contracción, ¿no? de contraer y aturar y pararlo. Doncs, esta contracción viene dada desde la infancia, cuando dejamos de llevar estos pañales, ahí es cuando tenemos este impulso natural y aprendemos a contraer, ¿no? Así que empezamos con un calentamiento básico, recordando y familiarizándonos con esta contracción, ¿sí? Utilizaremos los ejercicios de Kegel, ¿vale? Para fortalecer y para jugar con estas sensaciones de entrenamiento. Así que empezamos, familia, pies relajados, debajo de tus hombros, hombros hacia atrás. Las rodillas nunca están clavadas, están un poco semiflexionadas. Y ahora vamos a trabajar un poco las respiraciones. Inhalo profundamente y exhalo profundamente por la nariz o por la boca. Es una respiración libre, de respirando y exhala. Es muy importante que cuando hagamos estos ejercicios no hagas una apnea. No estamos haciendo un hipopresivo ahora, sino que estamos respirando. Y lo que vamos a hacer es contraer. La sensación que tienes de contener el pis, vamos a buscar esta contracción en 3, 2, 1 y apretamos suavemente, no hace falta apretar muy fuerte. Esta contracción que estamos teniendo, esta sensación, notamos toda la zona pélvica, el abdomen, zona de uretra, zona de ano y desde aquí aguantamos esta presión y relajamos. Esta presión es la que iremos jugando, ¿sí? Lo podemos utilizar en muchas posturas. Empezamos esta postura fácil en 5 segundos. 3, 2, 1, aprieto. Respiro normal, aprieto y aguanto y relajo. Bien, una más para familiarizarnos con esta contracción. 3, 2, 1, aprieto la sensación que se me está a punto de escapar el pis, pero aguanto y relajo. Y ahora vamos a hacer una un poco más fuerte. En 3, 2, 1, presionamos un poco más fuerte, de abajo hacia arriba, aprieto y aguanto estos 5 segundos y relajo. Bien.
tenemos esta contracción lenta, vamos a probar con una rápida. Desde aquí nos relajamos, hombros relajados, movemos los brazos, rodillas, y vamos a hacer lo máximo, la máxima velocidad que puedas, contraigo, relajo, ¿sí? En 3, 2, 1 y ya, contraigo, relajo, contraigo, relajo. Y ve respirando, no pares, ve respirando. Importantísimo no tener una apnea, ves jugando y sigue con una posición cómoda. En 3, 2, 1, descansamos. Relajo. Tendríamos estas dos opciones, estos dos primeros ejercicios. La lenta, 5 segundos apretando, 5 segundos de descanso. La rápida, aprieto y descanso constantemente lo más rápido que pueda. ¿Cuánto lo tenemos que repetir? Durante 5-10 minutos. Y las rápidas, poco a poco y progresando, pues podemos estar entre 2 y 3 minutos sin parar. Tenemos la idea de esta contracción, de esta presión, ¿no? Pues empezamos a calentar, ahora sí, separamos las rodillas, pies y vamos a coger aire a la anchura de tus hombros, inhalo, brazos arriba, exhalo, dejo caer, inhalo y exhalo. Vamos a activar toda la musculatura, vamos a buscar una sentadilla al bajar, flexiono rodillas y empujo arriba. Una más y me quedo arriba, inhalo, saca el aire hacia un lado, alargo esta lumbar, esta espalda, inhalo y cambio hacia el otro lado, perfecto, activamos toda la musculatura de la espalda, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, me quedo arriba y bajo vértebra a vértebra, despacito, relajando lumbar, glúteos, clavo talones, intento estirar las rodillas para activar los isquios, aguanto, y desde aquí flexionamos las rodillas, nos quedamos mirando hacia adelante y con las manos, con los codos apretamos las rodillas hacia los lados, las puntas de los pies ligeramente para activar abductores, psoas y aguantamos apretando. 3, bien. 2, desde aquí vamos a elevar un brazo, movilidad lo cambio, vamos intercalando para activar toda la zona y notar más intensidad al suelo pélvico. Me quedo aquí, cadera atrás y relajo, me quedo abajo. Voy a juntar los pies, despacito, y con las rodillas estiradas, estiramos, ahora sí bloqueamos rodillas, muy despacio voy subiendo, vértebra a vértebra. Rota hombros, bien, y movilizo estos hombros hacia atrás y hacia adelante, bien. Seguimos activando cuádriceps y glúteos, abro pies, si estáis os podéis poner de lado, y desde aquí vamos a flexionar hacia un lado y hacia el otro, despacio, bien. Aguanto 4, aguanto 3, aguanto 2, me quedo a un lado, a tu lado izquierdo, por ejemplo, aguanto desde aquí y cambio. Bien, relajo, en 3, 2, 1, cadera atrás, deja la cadera y cruza los brazos por detrás, te coges de las manos y déjate caer suavemente. Si ves que te duelen mucho los isquios, flexiona un poco las rodillas para no forzar. Y aguanta, intenta subir las manos hacia arriba, relaja los hombros y sigue activando toda la cintura escapular. Suavemente, deja caer los brazos, te vas hacia un pie, hacia un tobillo, caminamos hacia el otro, volvemos a caminar hacia el otro, cambiamos y nos quedamos en el medio. Volvemos a cerrar los pies, talón punta y subimos vértebra a vértebra despacito. Bien. Roto hombros, manos a la cintura, buscamos un movimiento de cervicales suave para activar toda la zona y cambio hacia el otro lado. Bien. Y ahora sí, tengo una buena noticia. Vendrá un poco de calorcito. Desde aquí, abrimos pies, anchura de hombros y nuestros queridos sentadillas. Aguanto, bajo. Y desde aquí, espalda alineada, empiezo a bombear suavemente. 8, bien, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me quedo arriba, talones arriba y bajo suave. Me quedo abajo. Recordar. Aguanto la presión como si se me escapara, contengo, ¿sí? Vamos a hacer suelo pélvico, Kegel, el lento, desde esta posición, pica, lo sé, sonríe, disimula, 3, 2, 1, aprieto, y aguanto, 5, aprieto, 4,
3, 2, 1, relajo y subo. ¡Wow! Bien, en 3, 2, 1, bajo y aprieto. 5, 4, bien, 3, 2, 1 y subo despacio. Una más, entrando en calor, bajo y aprieto. Nota, nota, nota como el ano, esfínter, aguanto, aguanto, letra apretada, 3, 2, 1 y arriba. Y una más, un poco más abajo, aguanto y aprieto. 5, 4, 3, 2, 1 y suavemente relajo. Movilizamos, rodilla en tu derecha. Vamos subiendo, solo tu derecha, bien. Y vamos a buscar un poco de equilibrio. Aguanto, aprieta hacia el pecho y aguanto aquí. En 3, 2, 1, relaja. Lateral, abro, misma rodilla. Cuando me toque la otra pierna voy a sufrir yo, que vengo del Aquiles roto, ya verás tú qué divertido. Aguanto arriba e intentamos equilibrar. Si me caigo no pasa nada. Miro un punto fijo, espalda alineada, hombros atrás, saco pecho y aguanto. Abre esta rodilla y relajo. Desde aquí, misma rodilla. Me intento coger. A ver este equilibrio, aguanto con una mano y si puedo con las dos, apretamos cuádriceps, seguimos activando cuádriceps contrario, glúteo activado y aguantamos. En 4, 3, 2, 1, relajo. Empezamos, rodilla contraria, izquierda. Venga, aguanto y me quedo. ¿Ves? Aquí sí que me cuesta a mí. Aguanto y aprieta, 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 aprieta esta rodilla hacia el pecho y aguanta. En 4, respiro, mira un punto fijo. 3, aguanto, 2, 1 y respiro. Muy bien, me está aguantando este tendón. Abro lateral. Aquí acuesto un poco más. Abro lateral, bien. Y desde aquí si os digo, a cerrar los ojos. Aquí ya la liamos, Pues lo puedes probar, de cerrar los ojos 2 segundos a ver qué pasa. Mira un punto fijo, rétate, si te quieres retar al máximo, cierra los ojos y mira un punto fijo, con los ojos cerrados. 3, aguanto, 2, 1 y bajo, que me mato. Bien, desde aquí aguantamos, rodilla, cuádriceps, equilibrio, mira un punto fijo y respiro. Bien, aguanto y aguanto, 4, bien, 3, aguanto 2, aprieto fuerte, aguanto 1 y relajo. Bien, volvemos a abrir piernas, brazos arriba, inhalo, me quedo arriba, relaja lumbar, déjate caer y aguanto aquí abajo, estirando bien esta lumbar, estos isquios y suavemente cierro los pies para subir vértebra a vértebra. Y terminamos el calentamiento con las 2 contracciones. Vamos a hacer 5 repeticiones, posición cómoda, vamos a apretar un poco más, en 3, 2, 1, contraigo suelo pélvico, aprieto y relajo, respiro, aprieto, 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 3, aguanto, 4, 5 y relajo, 5, 4, 3, 2, 1 y aprieto, aprieto esta sensación, aguanto, me estoy aturando, aguanto, 3, 2, 1 y relajo. Bien, vamos a hacer una más y pasamos a las rápidas. En 3, 2, 1 y aprieto. 2, 3, 4, 5. Relajo, bien, sigue respirando. Y ahora sí, aprieto, relajo, contraigo, relajo, sin parar. Y seguimos respirando. En 3, 2, 1, ya. Aprieto, relajo, todo lo que puedas. Sin parar. Aguanto. Sigue respirando, respira. Respira y sigue apretando, contrayendo, relajando. Aguanta, dale. Sin miedo. Busca esta velocidad. Pum, pam, pim, pam. Aguanto. En 5, aguántalo. 4, aguántalo. 3, bien. Aguántalo. 2, 1, relaja. Y ahora sí. Parte calentamiento terminada, nos vamos, transición al suelo, a seguir con más ejercicios.
Equipo, seguimos con la segunda parte. Vamos a hacer una transición, nos iremos al suelo, al mat, a la colchoneta en cuadrupedia. Cojo aire, inhalo, me dejo caer, vértebra a vértebra, y voy a hacer un perro que mira boca abajo, suavemente. Intento clavar los talones, a no ser que tengas una operación de tendón de Aquiles. Desde aquí aguantas, intentas clavar los talones, si necesitas flexionar un poco las rodillas puedes flexionarlas, y vamos a alternar, mirad, derecha e izquierda, suavemente, en 4, 3, aguanto, 2, aguanto, 1, deja caer las rodillas, la colchoneta, el mat, y glúteo encima de tus talones, vamos a relajar esta lumbar, vamos a estirar esta lumbar, respira, 4, 3, 2, 1, y nos ponemos en cuadrupedia. Venga, desde aquí relajamos hombros y en 3, 2, 1 estiramos rodilla, la que quieras, acuérdate después de cambiarla, y flexiono y estiro, vamos, 8, facilísimo, 7, aguanto, 6, 5, alargo y flexiono hacia el pecho, 4, respiro, 3, manos debajo de tus hombros, espalda relajada, y me quedo estirado y empiezo a bombear, 8, vamos, flexiono y alargo esta rodilla, y activamos glúteo, aguanto 3, aguanto 2, y desde aquí cruzo por detrás y abro hacia el lateral, haces la diagonal, cruzo y abro, bien, 2, cruzo y abro, 3, seguimos activando, 4 más, aguanto, 4, bien, aguanto, 3, bien, aguanto, 2, aguanto, 1, me quedo con la rodilla flexionada y abro lateral, ¿sí? Hacemos esta abertura lateral, aguanto, 3, 4, respiro, abro bien la rodilla, 3, 2, 1, y ahora sí divertido, lo mismo pero, ¡uepa!, con pataditas, 8, 7, abro y estiro, 6, vigilamos la cámara, aguanto, 4, respiro, 3, bien, 2, y 1, relajo, alargo lumbar, relajo hombros, brazos, relaja esta lumbar, y volvemos a la posición inicial, cuadrupedia. Desde aquí, respira en 3, 2, 1, alargo y estiro. Vamos. Extensión, patadas hacia atrás, notas el isquio, el glúteo activando, y constantemente quiero que vayas conectando tu abdomen, tu powerhouse, el centro, el core, desde aquí, conectado. 3, 2, 1, bombeas, arriba, bien. Aguanto, aguanto. Intenta estirar más la rodilla y empújala hacia arriba fuerte. 3, 2, 1, flexiono, empujo. Bien, aguanto, empujo arriba. Aguanto, bien. 3, 2, 1 y cruzo. Empieza a picar hacia un lado. 1, hay que picar. Cruzo, 2, bien. Cruzo, 3, relajo. 4, aprieto. 5, bien. 6, aguanto, 7, aguanto, 8, 9, aguanto, 10, lateral, abertura simple, abro, 8, 7, bien, intentamos abrir la rodilla, que se abra, que suba primero la rodilla, que no solo el pie, primero sube la rodilla, 3, 2, 1 y patada, ya, estiro, ahora sí, que cuesta, estiro, y 5, aguanta, 4, no tengas prisa, 3, respiro, 2, respiro, 1 y relajo, bien. Y en 3, relajo, 2, 1, plancha, ya, clava las puntas de los pies, clava los codos. Esto es nuestro descanso. Los pies a la anchura de tus caderas, codos debajo de tus hombros, espalda alineada. Si veo que no puedo más, coloco las rodillas al suelo, con la espalda alineada. Si puedes, aguanto aquí arriba en 3, 2, 1, vamos a jugar. Subo, mano a mano arriba. ¡Ay! Mantén la espalda alineada. Bajo. Toco delante y toco delante. Bien, toco lado y toco lado. Y relaja. Y relaja, relaja, relaja. Tenemos este combo, ¿sí? Relaja. Memoriza este combo que lo vamos a repetir unas cuantas veces. Prepárate. En 5, 4, 3, 2, 1, familia, volvemos a la plancha, codos, aprieto ombligo, glúteo conectado, en 3, 2, 1, subo, arriba, bajo, voy a tocar con una mano delante
y con la otra, sin mover el cuerpo. Lateral, lateral. Mírame, sonríe. Arriba. Bien, aguántalo. Mantén la fuerza. Delante, delante. Lateral, lateral. Mírame. Última, arriba. Cuando no puedo más, bajo rodillas, no pasa nada. Lo mismo con rodillas, mírame, toco delante, estoy con las rodillas, lo mismo, no pasa nada. Lado, ¿sí? Aguanto, lado. Aguanto, lado y mantén la posición. Y en 3, aguanta la posición. 2, aprieto suelo pélvico, ya, aprieto. 3, 5, aguanto. 4, 3, conecta. 2, relajo, aguanto. Manteniendo la plancha, pica, pica, pica. 3, 2, 1, aprieta, ya. 5, 4, 3, 2, 1 y ahora sí relaja. Respira. Buen combo. Y en 3, respira. 2, 1, volvemos a cuadrupedia. Alargo. Desde aquí, vamos a buscar una flexión hacia el codo y estiro. ¿Sí? Flexión hacia el codo y estiro. Vamos a buscar esta flexión y alargo. Ya, 1. Bien. Aguanto 2. Aguanto 3. Aguanto 4. 4 más, 4. Aguanto 3. Aguanto 2. Aguanto 1. Y lo que hemos hecho antes de las patadas, vamos a buscar bombeos. Todo lo que puedes, estira las rodillas, si ves que no puedes, flexiónala. No pasa nada. Y aguanto, sigue bombeando. Sigue bombeando. 4, aguanto. 3, aguanto. 2, aguanto. 1. Posición inicial, pica, lo sé. 3, 2, 1. Arriba. Prepárate. Alargo y buscamos flexión, codo, rodilla, codo. 1. Fácil. Aquí fácil, calentando otra vez. 2. Bien. Aguanto. 3. Nota aquí el oblicuo activándose. Si aprietas fuerte el ombligo, cuando flexionas la rodilla, notas el oblicuo, abdominal lateral oblicuo activándose. 3. Aguanto. 2. 1. Y ahora sí. Alargo y bombea, lo que puedas. 2. Vamos, siempre hay una que cuesta más. El glúteo cargadísimo. Respira. Aguanta, más arriba, vamos. 4. Vamos, 3. Aguanta, 2. Aguanto, 1. Relajo. Relaja el glúteo. Alarga lumbar. Respiro. Me siento en mis talones. Respiro. Y ahora sí, buena noticia. Último combo de plancha. Fuertes. Subimos con una mano. Bajamos con la misma mano. Toco, toco. Lateral, lateral. Y vamos a cambiar ahora, ¿eh? Subimos con la otra mano y bajamos con la otra. Venga, 3, 2, 1. Venga, podemos. Empezamos. Posición inicial. Espalda alineada. Conecta. Aguanta y subimos. Ya. Subo, subo. Respira. Bajo, bajo. Toco. Toco. Lateral. Toco. Toco. Subo, subo. Y me quedo. Aguanta aquí un momento. Y ahora sí. Vamos a contener. Sí, desde esta posición, manos un poco más atrás, debajo de tus hombros. Y aprieto. Ya. 5, 4, suelo pélvico. 3, 2, 1, relajo. Mantén esta posición. Relajo suelo pélvico, mantén la posición. Y aprieto. 5, aprieto. 4, aprieto. 3, aprieto. 2, 1, relajo suelo pélvico, bajo codos. Y sigo. 2 más. Vamos, toco. Pica, lo sé. Toco. Lateral. Lateral. Subo. Aguanto. En 3, 2, 1, aprieto suelo pélvico. 5, 4, 3, 2, 1, relajo. Aguanta, posición. 3, 2, 1, aprieto, ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bajo codos. Aguanta. Toco. Se acaba. Toco lateral. Y relaja. Respira, 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 respira. Y vamos a respirar y a relajar. Siguiendo los ejercicios de Kegel. Vale, aguanta esta posición. Stop. Vale, vamos subiendo, posición cuadrupedia, seguimos relajando ahora. Hemos hecho las contracciones lentas y rápidas en esta posición, manos debajo de los hombros. Pelvis, cadera neutra, relajada. Rodillas debajo de las caderas, hombros relajados, espalda alineada. Vamos a buscar un ejercicio nuevo. Lentas, rápidas hemos hecho. Vamos a hacer el ascensor.
miras el suelo sin forzar cervicales y ahora me escuchas suavemente. Lo que vamos a hacer es contraer a la vez que el ascensor sube de piso, ¿sí? En 3, 2, 1, vamos apretando muy suave suelo pélvico, suavemente, y llegamos al primer piso y paramos esta presión. Aguanta esta misma presión y vamos subiendo al segundo piso, apretando un poco más. Sigue respirando y subimos al tercer piso, apretando un poco más. Y aquí tenemos el vecino cansino, aguanto, que está entrando con nosotros, aguanto, 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 y sigue subiendo el ascensor hasta la cuarta planta, aguanta, 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 y me bajo y relajo. Bien. Desde aquí, volvemos a intentarlo en 3, 2, 1, ya. Suavemente, presiona, contrae, contiene hasta el primer piso, no se para, hasta el segundo piso y aguanto. Nos quedamos en el segundo piso, aguantamos esta presión, esta contracción y seguimos subiendo hacia arriba. Hacia el piso 3, aprieta, aprieta, aprieta suavemente, suavemente, hacia el 4, 5 y nos paramos al 6 y relajamos. Bien, bien. Seguimos con la misma postura. Última, en 3, 2, 1, muy suave. La contracción muy, muy despacio. Ya, ves apretando, 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 apretando. Mantén la posición. 1, estamos apretando en el 2, nos paramos en el 2, aguanta en el 2, aguanta la misma presión, no incrementes la intensidad, aguántala y seguimos subiendo. 3, estamos en el 4, aguantamos en el 5, aguanto, 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 aguanto la contracción, 3, aprieta, 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 2, aprieta, 1 y relajo. Bien. Desde aquí, glúteo encima de tus talones y relaja esta espalda. Alarga todo lo que puedas, camina con las manos, glúteo encima de tus talones y respira. Venga, desde aquí suavemente vamos incorporando y me dejo caer hacia un lado. Nos vamos sentando. Vamos a colocarnos con las rodillas flexionadas, brazos al lado de las caderas, cuello cervical relajado y seguimos de momento con los 3 primeros ejercicios. ¿Sí? Seguimos con suelo pélvico, seguimos con Kegel y desde aquí vamos a hacerlas lentas respirando suavemente en 3, 2, 1, aprieto, contraigo, 5, 4, 3, 2, 1, relajo. En esta segunda repetición vamos a apretar mucho más fuerte. ¿Sí? Ahora sí que estamos subiendo el ascensor, que no llegamos a casa, que casi nos hacemos pis encima. 3, 2, 1, aprieta, aprieta. Estás aguantando, estás conteniendo. Aguanta, refuerza toda la musculatura del suelo pélvico. 3, aguanta. 2, 1 y relajo. Bien. Importante, recuerda, respira, respira. No dejes de respirar. A veces dejamos de respirar sin ser conscientes. Y aprieto. Y respira. Y sigue apretando. 3, 2, 1, relajo. Volvemos a las rápidas. Respiro, relajo. En 3, recuerda las rápidas. Aprieto y relajo, aprieto, relajo, aprieto, relajo. 3, 2, 1, dale. Aprieto, relajo, aprieto, relajo, aprieto, relajo. Y sigue respirando. Aprieto, relajo, sigue, 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 sigue. Sigue, 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 una vez más, aprieto, relajo. Y relajo. Bien. Abrazo las rodillas al pecho. Bien, desde aquí 90 grados, rodillas flexionadas, manos al lado de las caderas. Y vamos a saludar a nuestro abdomen. Decimos, hola, bienvenido a las agujetas. Vamos a tocar muy suave, activar toda la zona, tocando puntitas suelo, dejando la rodilla contraria quieta. Y desde aquí, 3, vamos tocando. Me miro el ombligo, si no tienes dolores de cervical, mírate el ombligo. Si ves que te duele el cuello, relaja abajo, no pasa nada. Vamos a estirar y a flexionar las dos a la vez, ya, suavemente. Y aprieto, bien. Y alargo. Sigue respirando y alargo. Bien. Aguanto, 4, activando
aguanto 3, transverso, recto abdominal, 2, me quedo arriba, aguanto y bajo una rodilla y la cambio. Las manos debajo del glúteo si lo necesitas, protege tu lumbar, aguanto, cadera, pelvis neutra, que no haya el hueco en tu lumbar, deja la espalda plana, bien, y vamos cambiando de rodillas. Si ves que te cuesta mucho, flexiona la rodilla, déjala más flexionada y estírala hacia abajo, ¿sí? Así. Si ves que puedes aquí arriba, déjala caer y cambia. Pica, pica, 3, aguanto 2, aguanto 1, abraza rodillas, relaja. Relaja, 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 pies, suelo, posición inicial, volvemos al suelo pélvico, ascensor en 3, 2, 1, muy suavemente, respiro y voy apretando muy progresivamente. Aprieto, 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 estamos en el primero, subiendo en el segundo, me quedo en el segundo, aguanta, aguanta esta contracción y sigue apretando, seguimos subiendo el ascensor y sigue respirando, 3, sigue respirando, 2, aprieta un poco más, seguimos subiendo, 1 y relaja. Una vez más, en 3, 2, 1, ya, subimos, apretamos y progresivamente subimos de pisos, nos quedamos en el 2, aguanta y seguimos subiendo el 3, aprieta el 4, nos quedamos al 5, el 6 y el 7 ya son lo máximo, llegamos al 6, aprieta, estamos a punto de llegar al 7, al máximo, aprieta, aprieta, aprieta y relaja. Bien, rodillas 90 grados, manos detrás de las orejas y desde aquí vamos a hacer un crunch mirando hacia el cielo. En 3, 2, 1, empujo al cielo y vuelvo. Empujo y vuelvo. Vas a tocar el techo. Rodillas a 90 grados, si quieres un poco más de intensidad, estíralas más hacia arriba, alárgalas, bien. Busca el crunch hacia arriba, 4, aguanto 3, aguanto 2, aguanto 1, rodillas a 90 grados, estiro una rodilla, flexiono la otra, criss cross, tijeras laterales y me quedo, stop. Y cambio, me quedo, stop. Y me quedo, stop. Flexiona y codo contrario va a buscar rodilla contraria. Y me quedo, stop. Y aprieta. Me quedo, stop. Y me quedo, stop. Y rápidas, ya. 1, 2. El codo no toca rodilla, simplemente rota lateral. Aguanto, 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 aguanto. 3, aguanto, 2, pica. 1, relajo. Vamos a hacer lo mismo, pero opción fácil. 1, para descansar. 2, estamos desde el suelo, levanto la rodilla contraria y sin tocar el codo no toca rodilla, simplemente busca la dirección. Alarga. Y aprieta, cada vez más lento. Cada vez más lento. Aprieta. Y nos quedamos arriba en un lado. Aprieta y aguanta. 4, aguanto 3, 2 y bajo. ¿Te recuerda algo esta sensación? Ya, aprieta y dale suelo pélvico también. 3, aguanta. 2, bien. 1, bajo y cambio. Y aprieto. 3, 2, 1 y cambio. 2 veces más, vamos. Y aprieto lateral. 5, 4, aguanta. 3, 2, 1. Y la última. Y aprieta. Aprieta suelo pélvico, contrae, abdomen, oblicuo y relajo. Bien, respiro. Estiro las rodillas, estiro los brazos hacia atrás. Flexiono las rodillas y saludamos otra vez. ¿A qué saludamos? En esta posición, shoulder bridge, puente, al glúteo y a los isquios. Flexionamos rodillas, rodillas bien flexionadas. Tu peso cae en tus talones, brazos relajados, hombros relajados. Y ahora sé que puedes más, eleva más la cadera y mantén esta posición con los glúteos contraídos. Y respira, aguanta aquí, aprieta y en 3, 2, 1 levantamos la rodilla derecha, estírala hacia arriba. Si ves que no puedes más, bajarás la rodilla y aguantarás esta posición, no pasa nada. En 3, 2, 1 bombeamos hacia el techo, 1, bombea, 2, aprieta fuerte de la cadera, desde el ombligo, bien, aguanta, 4 más, vamos, aprieta, 3, 2, aprieta, 1, me quedo arriba
y bajo rodilla, no la cadera, aguanto la posición, eleva más glúteo y cambiamos de rodilla, empujo y arriba, 8, bien, 7, respiro, 6, 5, aprieto fuerte, 4, 3, 2, me quedo arriba, bajo solo la rodilla, me quedo con glúteos arriba, pica, pica, lo sé, aguanto. Vamos a activar un poco estos isquios, camino con los talones hacia adelante, un poco, y ahora clávame los talones, levanta las puntas de los pies, ¿sí? Si quieres, si no notas el isquio, intenta estirar un poco más la rodilla, notarás mucha más presión de isquio. Eleva más cadera y aguanta para bombear suavemente, bombea, pum, hacia arriba, bombea. Bien, activando isquios, 4, vigilamos las rampas aquí, 3, aguanto 2, aguanto 1, deja caer cadera y abraza rodilla, relaja. Bien, relaja, relaja, relaja. Bien. Hemos hecho 2 transiciones, ¿sí? De glúteo con rodillas arriba y de isquio. Ahora vamos a darle un poco más de caña. Recuerda, si no puedo más, bajo la rodilla. Mantengo la posición inicial, ¿sí? Venga, masajeo un poco rodillas, hacia un lado, hacia el otro. Relajo glúteos, 3, 2, 1, pies en el suelo. Posición inicial, flexiona bien, rodillas, pies, talones atrás y arriba, glúteo, bien elevado. Conecta ombligo hacia adentro y hacia arriba, aprieta glúteo. Y en 3, 2, 1, rodilla derecha arriba. Empujo, fuerte, 1, fuerte, 2, fuerte, 3, fuerte, 4, 5, 6, aguanto, 7, 8, me quedo, aguanto. Bajo rodilla la cambio, si ves que no puedes con la rodilla, con la cadera, ya, arriba, 8. Con la cadera, 7, si no puedes, 6, solo con la cadera. Aguanto, 4, fuerte arriba, 3, arriba, 2, arriba, 1, me quedo arriba. Bajo solo rodilla. Talones, camina hacia adelante, caminan los pies hacia adelante sin bajar la cadera. Clava los talones, eleva más la cadera. Si no notas tanto, si no notas demasiado, estira un poco más sin miedo. Quédate con los talones y bombea. 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 Notas ductores, isquios, cuádriceps, respira. Aguanto, 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 aguanto. Sigo bombeando, 3, 2, 1, quédate arriba y relajo. Abrazo rodillas. Abrazo rodillas, respiro. Y ahora que estamos un poco fatigados de isquio y glúteos, manos al lado de las caderas. Y empujo suave, 1. Y empujo, 2. Si ves que te cuesta mucho, quédate en 90 grados sin estirar demasiado, no totalmente las rodillas. Si ves que puedes, estiro hacia abajo y hacia arriba. Busca máximo recorrido. Mírate el ombligo, activa bien el ombligo, todo el centro y sigue. Activando todo el core. Respiro 4, pica, respiro 3, aguanto, respiro 2, respira 1 y bicicleta, ya, no te lo pienses, no te lo pienses. Mantén la cabeza mirando el ombligo, si te duele la cervical recuerda abajo, aguante, estira más esta bicicleta, estira más las rodillas, busca más extensión, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pies en el suelo, ya, cadera arriba, flexiona bien rodillas, última ronda, aprieta fuerte arriba, elevaciones de cadera simples, ya, arriba, aprieto, fáciles, baja un poco más y busca más recorrido, aguanto, 3, aguanto, 2, aguanto, 1, nos quedamos arriba, suelo pélvico en 3, lentas, 2, 1, aprieto, máxima intensidad, aprieto, 3, 2, 1, relajo, mantengo la posición. Si ves que se te van los pies, flexiona más rodillas y aprieto, ya, contrae, suelo pélvico, aguanta, 2, 1, relajo. 2 más de las rápidas, contraigo, relajo, aprieto, relajo, ya, aprieto y sigue respirando, sigue con las rápidas, pam, 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 mantén la posición, aprieta glúteo, aprieta ombligo, sigue respirando,
Sigue, 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 sigue. 1, 2, 1, aprieta, 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 relaja, aprieta, relaja, aprieta, relaja. Y bajo cadera y respira. Estira las rodillas, brazos hacia atrás, cógete de las manos y alarga todo tu cuerpo. Alarga todo tu cuerpo. Bien, alarga los hombros. Relaja los cuádriceps, relaja los pies, relaja las caderas. Abraza tu rodilla derecha hacia el pecho y aprieta fuerte. Bien. Vamos a buscar un círculo hacia un lado. Cogemos la rodilla con una mano, nos apoyamos, si queréis, con la mano contraria en el suelo para buscar más recorrido. Y aguanta aquí. Aprieta, respira. 3, aguanto. 2, aguanto. 1 y alargo la rodilla hacia arriba. Cógete del isquio, si tienes más flexibilidad, cógete del gemelo y si aún tienes más, cógete del pie. Y aguanta arriba, sin forzar. Bien. Seguimos respirando, bajamos pulsaciones y familia, estamos ya en la parte final, relajando y estirando un poco la musculatura implicada. Y flexionamos rodilla, colocamos el tobillo derecho por encima de la rodilla izquierda, ¿sí? Desde aquí, elevamos, nos cogemos por dentro del isquio y vamos a empezar a empujar hacia el pecho para activar glúteo, para estirar bien los glúteos. Respira. 4, 3, 2, 1. Bajamos los pies suavemente y nos quedamos con la rodilla contraria. Apretamos hacia el pecho fuerte, sin miedo, y suavemente empezamos a buscar estos círculos hacia un lado. Bien, relajando toda la zona. Bueno, ¿cómo estáis en casa? Parece fácil, pero la primera toma de contacto es curiosa, ¿eh? De las sensaciones, cambio de lado, sigue apretando y en 3, 2, 1, estiro hacia arriba esta rodilla para alargar el isquio. Bien, cógete del isquio o del gemelo si quieres más intensidad. Bien, alarga el tobillo. 3, respira. 2, importantísimos esos estiramientos diarios. 1, y flexiona rodilla por encima de la otra, tobillo izquierdo por encima de rodilla derecha, empuja hacia el pecho y aguanto. Recuerda, ejercicios de movilidad en tu día a día, estiramientos son básicos y puedes incrementar y añadir estos ejercicios de Kegel, de suelo pélvico, que se pueden hacer en cualquier sitio, en cualquier momento, como más, mejor, no hay excusas. Y desde aquí, 3, 2, 1, abrazamos las dos rodillas al pecho, clavamos, pegamos los pies para abrir rodillas hacia los lados suavemente y abrimos abductores, psoas, brazos hacia atrás, alargo. Inhalo profundamente con la nariz y sacaré el aire también por la nariz. Respiraciones nasales profundas. Abro los brazos al lado de las caderas, flexiono un poco más rodillas para abrir más hacia los lados y mantén esta posición. Relaja los hombros, nota cómo van cayendo, las rodillas poco a poco se van abriendo más. Relaja el cuello, cierra los ojos, inhala profundamente y exhala profundamente. Inhala profundamente y no exhales, aguanta el aire. Inhala y aguanta, aguanta, aguanta el aire. Inhala y aguanta el aire. Y en 3, 2, 1, saca todo el aire. Repetimos, coge aire. Todo lo que puedas y apnea, aguanta el aire. Aguántalo. En 5, aguántalo. 4, 3,
2 y sácalo todo. Una vez más. Inhalo profundamente, coge todo el aire que puedas. Apnea, aguántalo. Aguántalo, 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 aguántalo. 3, aguanta, 2, 1, sácalo todo. Estira las rodillas. Ponte cómoda, cómodo. Y termina de relajar suavemente. Mente en blanco. Y solo piensa en tu respiración. Y ahora sí, a tu ritmo, sin prisa, flexionando las rodillas hacia el pecho, nos iremos incorporando de lado, sin marearnos, sin levantarnos de golpe. Y espero que os haya gustado este combo, este mix de Pilates Fit con Kegel, ejercicios de suelo pélvico, refuerzo importantísimo para mejorar tu calidad de vida en todos los sentidos. Así que nos vemos y muchas gracias.